Levántate en esta mañana con un corazón dispuesto para con Dios, humíllate ante Él, eleva tus oraciones al cielo, dale gracias porque puedes despertar a un nuevo día, dale gracias porque al atardecer contemplarás el ocaso y has visto o verás su misericordia y su amor sobre tu vida. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana. Estamos en el libro de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 6. Vamos a leer a partir del versículo 8. La palabra de Dios dice así: Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamado de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetieron, le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra en esta maravillosa mañana. Bueno, mis amados, empezamos con la historia de Esteban. Es llamativo el texto porque otro en su lugar seguiría haciendo énfasis en el ministerio de Pedro, de Juan, o de Santiago, o de cualquiera de los 12 apóstoles. Bueno, a muchos nos hubiese gustado escuchar algo de aquel que reemplazó a Judas en el ministerio, de Matías. Sin embargo, Lucas no nos cuenta nada de Matías. Y en lugar de eso, nos cuenta la historia, los viajes misioneros de Bernabé, el otro que concursó con Matías para hacer reemplazo de Judas. No fue elegido. Lo echaron a suerte. No fue elegido. Y adicionalmente Lucas, alejándose un poco de la estructura jerárquica en la cual muchos suelen narrar sus historias, eh, se aparta un poco para hablarnos de un diácono, de alguien que no era pastor, de alguien que no era apóstol, de alguien que era un simple discípulo, un diácono, alguien que estaba al servicio administrativo de la obra social de la iglesia. Sí, y nos habla de este maravilloso y particular personaje, Esteban. Estaba lleno de gracia. Esto es, todo mundo sentía la presencia de Dios a través de la vida de Esteban. Si nadie podía resistirse al don de Dios operando en la vida de este siervo, de este diácono, pero también estaba lleno de poder. ¿Pero qué poder era este? Del poder del Espíritu Santo. Sí, Esteban posiblemente fue uno de los 120 que estaban reunidos en el aposento alto cuando el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos. Esteban estaba lleno de este gran poder y daba señales. Habían grandes milagros que el Señor estaba realizando a través de Esteban, un creyente muy entregado a las cosas del Señor, apasionado por la obra de Cristo. Él le conoció, vivió esta fe de manera particular, entregándolo y dándolo todo. ¿Sabe? Este diácono
que también podemos llamarlo evangelista, dijo un autor. Este diácono sale a predicar el mensaje de Dios, sale a predicar a Jesús. Bueno, ¿y hacia dónde se enfoca? Se enfoca hacia donde Jesús se enfocaría si estuviera en este momento, si estuviera en esta escena. Se enfoca o focaliza a las personas más vulnerables. Es decir, focaliza a los que deberían ser más sensibles a la voz de Dios. Aquellos que han venido clamando de una u otra manera para que Dios intervenga en sus vidas. Aquellos que posiblemente estaban esperando un gran milagro, una gran intervención de Dios en su vida, y Él se enfoca en esta gente para que el milagro se dé. ¿Y qué personas son estas? Son los llamados libertos. Era un grupo de judíos. Los libertos eran un grupo de judíos que no pertenecían de manera particular a ninguna de las sectas religiosas de aquel tiempo. No eran fariseos, no eran sacerdotes del templo, no eran saduceos, no eran escribas, no eran doctores de la ley. Más bien, fueron unos hombres judíos que en alguna vez, en algún momento de sus vidas, fueron esclavos romanos y Roma los liberó. Sí, Roma los liberó y ellos de alguna manera hicieron su sinagoga aparte de los demás. De alguna manera también, valga la repetición, la redundancia, es que esto tenían que hacerlo por el rechazo que sentían del resto del pueblo. Sí, el pueblo los estaba discriminando. Por ello, Esteban va con el mensaje de Jesús como un mensaje de aceptación, con un mensaje donde no hay acepción de personas, todos te pueden rechazar, pero Dios no te rechaza. Todos te pueden aislar, discriminar, menospreciar, pero Jesús no lo hace. Él está de brazos abiertos, esperándote, te está deseando, te está anhelando. Y este es el mensaje de Esteban para los libertos, para aquellos judíos que estaban padeciendo el rechazo del resto del pueblo, que de alguna manera los creía indignos, como quien olvida su pasado de esclavitud, de oprobio, de miseria, de vejámenes en Egipto, de donde los sacó Dios. ¿Sí? Y estos, dice la palabra, no podían resistir la sabiduría que había en Esteban y no podían resistir el poder del Espíritu Santo que operaba en Esteban. ¿Sabe? Usted puede decir creer en Dios. Usted puede levantarse todas las mañanas y decirle a Dios, Dios te amo. Aún según su fe puede persignarse o no hacerlo. Pero le aclaro algo muy importante. ¿Sabe? Y tengo que hacer esta claridad porque estos llamados libertos eran judíos y practicantes de la fe en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Según se entiende, ellos también seguían la ley de Moisés. Y esta ley fue dada por Dios en el Sinaí. Óigalo bien. Pero insisto, ¿podrá usted decir que también ama a Dios, que es de la fe? Pero nadie que sea realmente de la fe se resiste al poder de Dios. Le molesta la palabra de Dios. Le incomoda el mensaje de salvación. Se ofende cuando alguien está hablando de Dios con libertad, con autoridad, sin miedo, sin temores. Sí, sabe,
Estos son unos rasgos, claro, de cuando alguien está bajo la cobertura demoníaca. Y no estoy hablando de que alguien está poseso, que alguien está poseído por un demonio. Estoy diciéndole que hay momentos en los cuales muchos que dicen ser de la fe se encuentran oponiéndose a la palabra de Dios, y esto es porque no tienen el don de Dios, no tienen el Espíritu Santo. Aunque creen en Dios, no tienen el Espíritu Santo. Por eso no entienden las cosas del Espíritu, y por eso las cosas del Espíritu les son molestas. Esto indica que están bajo una cobertura espiritual demoníaca. ¿Cómo le explico esto? Jesús le dijo a Pedro, yo voy a ir a la cruz, y Pedro le dijo, ¿cómo se te ocurre? Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. No es que Pedro estuviera endemoniado, no es que Pedro tuviera un demonio adentro, no es que Pedro fuera el mismo Satanás, el mismo diablo, es que estaba bajo la cobertura de Satanás, por eso no podía entender, comprender lo que Jesús le estaba diciendo. Y hoy muchos que dicen ser de la fe, muchos que dicen creer en Dios, óigalo bien, se oponen a la obra del Espíritu Santo, se oponen a la obra del Todopoderoso, les molesta la predicación, la palabra de Dios, les molesta realmente las alabanzas. Les molesta cuando alguien adora, alaba a Dios, cuando alguien clama, cuando alguien ora, cuando alguien predica la palabra. ¿Y sabe por qué? Aunque dicen creer en Dios, y yo creo que ellos sí creen en Dios, pero les falta el Espíritu Santo. Sí, porque las cosas del Espíritu, solo el Espíritu las discierne y permite que el hombre de Dios, la varona de Dios, comprenda las cosas del Espíritu. Cuando se vive en la carne, cuando se anda en la carne, no se puede entender lo del Espíritu. Así que nos encontramos en una escena donde la palabra de Dios les era molesta, les fastidiaba a estos judíos llamados los libertos. Y les molestó a tal punto que pagaron, óigalo bien, dice que son de Dios, que guardan la ley de Moisés, pero le pagan a alguien para que levante falsos testimonios. ¿Sabe cuál es uno de los mandamientos de la ley de Moisés? De los 10 mandamientos que decimos nosotros. No levantar falso testimonio. Y hay un parágrafo en este mandamiento. Y es que no se puede sobornar a nadie. Y no puedo yo como creyente aceptar cohechos, soborno. Y aquí el delito es agravante, porque no solamente se levanta el falso testimonio, sino que se contrata, se le paga a personas para que testifiquen falsamente en contra del siervo de Dios. ¿Sí? ¿Quién está blasfemando la ley de Dios? ¿Quién está blasfemando de Moisés? ¿El que violenta los mandamientos? ¿O aquel que habla de Jesús mostrándolo desde Moisés, desde la ley que Moisés le dio al pueblo? Bueno, ahí les dejo esto. ¿Por qué? Porque muchas veces, bajo el manto de la fe, óigalo bien, no solamente caemos en la trampa del enemigo y hacemos cosas horribles, feas, sino que conducimos, llevamos, orientamos, guiamos a otros a la misma condenación, al mismo error, al mismo pecado en el cual hemos caído. Si somos de la fe, si realmente creemos en Dios, como muchos dicen, si somos hijos de Abraham, si realmente caminamos con Cristo, si el Espíritu Santo está en nosotros, opera en nosotros, entonces tengamos una vida de integridad delante de Dios y delante de los hombres. Sí. Así que
Esteban es presentado ante el concilio y acusado de los mismos delitos de los cuales acusaron a Jesús falsamente. Sí, Esteban predicaba a Jesús y estaba hablando de cómo Jesús transformaría, de cómo el poder de Jesús y del Espíritu de Jesús transformaría la cotidianidad del mundo, transformaría el planeta. Y es verdad, Jesús un día, cuando venga, cambiará todas las tradiciones, todas las leyes. Óigalo bien, para que la gente que crea realmente en Él, los que hayamos creído en Él, tengamos ese tiempo donde no habrá llanto, sufrimiento, dolor, enfermedad ni muerte. ¿Sabes? Yo te invito a ti como creyente a que no te resistas a la palabra de Dios y a que no te resistas al Espíritu Santo. No dejes que el enemigo coloque una atmósfera diferente en ti, un manto de oscuridad en ti que no puedas entender y comprender la palabra de Dios y termine siendo un opositor en vez de un aliado. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana.